pregunta. Álvaro está levantando la mano. Álvaro, venga, levanta la mano. Adelante, Álvaro. Sí, más que pregunta, pues primero, no felicitar a Carlos Arturo, felicitarnos a nosotros por haber gozado de esa maravilla que nos acabas de entregar. Gracias. Desde el punto de vista formal, que es el menos importante, pero también hay que destacarlo, que la fluidez del discurso es inmensa y eso revela una exuberancia de conocimiento y una profundidad de conocimiento de lo que se está hablando, que de verdad me impresionó muchísimo. Ya en la parte, pues 50.000 reacciones y cosas impresionantes, pero sí hay algo que me marcó mucho y me seguirá marcando porque hay que construir sobre eso, es lo de las construcciones deconstruidas, pues no de lo que decías tú de construir en Occidente es poner una cosa encima de otra, aquí es encontrar las cosas adentro. Y me hizo pensar mucho, ahora con la pandemia yo estaba muy metido en el mundo de la meditación y es eso, ¿no? Es eso, es decir, es ir hacia adentro para encontrar cosas mucho más valiosas que lo que encontramos afuera por no mirar con unos ojos distintos. Entonces, ese encuentro de realidades tan monumental y tan impresionantes hacia adentro en un verbo que no sé cuál será porque no será de construir, pero la idea es esa, es la fuerza que sentí de encontrar cosas tan importantes adentro y no buscándolas afuera. Sí, y sin ánimo, digamos, de una cosa en eso, Álvaro, que estás diciendo, una cosa que no sé cómo decirlo, una cosa que como que no se exhibe, ¿no es cierto? Porque uno tiene que llegar y asomarse al hueco para poder ver lo que hay ahí. Eso no se ve en ninguna parte. Nosotros siempre, y lo digo por ejemplo pensando en el arte, pero seguramente también pensando en la vida diaria, pues siempre estamos como poniendo para afuera, y el arte occidental siempre puso hacia afuera y mostró a que hay que ir a buscar el asunto. Lo que tú dices pues es como excavando. Gracias, Carlos Arturo. A ver, ¿alguna otra pregunta? No veo. Edmundo Pérez, adelante, Edmundo. Edmundo. Yo no estoy oyendo. No te oímos, Edmundo. Yo creo que si quitas el audífono. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí. Adelante. Bien. Creo que si los etíopes estuviesen aquí estarían sumamente orgullosos de haber escuchado la presentación que has hecho de su cultura en el capítulo que te correspondió hoy. Tengo una pregunta para hacerte cuando hablas de los conventos o los Monasterios. de los monasterios. Las personas que habitan en esos monasterios y siendo tan numerosos corresponden a una determinada comunidad u orden religiosa con los términos nuestros occidentales, o cómo es esa mezcla. ¿Hay diferencias entre unos y otros, entre dominicos, jesuitas, salesianos, o es solamente la curia diocesana? Edmundo, hasta donde yo entiendo, me puedo equivocar, pero hasta donde yo entiendo, en el cristianismo ortodoxo, en el cristianismo oriental, no existen diferencias de comunidades en los monasterios. Son monjes simplemente, y son monjes, digamos, todos que corresponden, posiblemente puede que tengan reglas diferentes de un monasterio a otro, pero no son propiamente comunidades religiosas como las que conocemos en la Iglesia Occidental. Hay monjes y hay monjas. También hay monjas. Los monjes en la Iglesia etíope, lo mismo que en la Iglesia ortodoxa en general, los monjes no se casan, los monjes son célibes, los sacerdotes sí se pueden casar, o si se casan, creo que se tienen que casar. ¿Cómo es la historia? Se tienen que casar antes de ordenarse, no
no se pueden casar después de ordenarse, se tienen que casar antes, pero se pueden casar. Y eso hace que normalmente, pues, los obispos, los patriarcas y demás salgan del mundo de los monjes más que del mundo de los sacerdotes, pero no hay comunidades distintas. Cada convento tiene su autonomía, sí, pero no como comunidades, sino como autonomía de los monasterios. Muchas gracias. Es lo que yo entiendo, pues. Perfecto, Carlos. Tengo una curiosidad, casi encima tuyo hay un rostro, una escultura, y a su lado, a la izquierda de esa escultura, hay una figura sumamente interesante, al lado también del marco de una mujer, aparentemente madre y abuela. Sí. ¿Tienes libertad para explicarnos de qué se trata? Sí, ve, sí, esa figurita es la figurita blanca, digamos, que está aquí, esta que está aquí, es una figurita, eso es turco. Me la encontré en una ciudad que se llama Afrodisias, en el Museo de Afrodisias. Es un Eros, es una figurita de Eros, de Afrodisias. Esa gente es muy hábil, entonces hacen unas figuras que, eso es una pasta de polvo de mármol, eso es una cosa hecha con polvo de mármol. Y la figurita, lo que hay al lado, ese símbolo que hay al lado es un símbolo hitita. Eso es también turco, es del Museo de las Civilizaciones Anatolianas de Ankara, es un símbolo solar de los hititas. Y la que sigue para allá es mi abuela, o mis abuelos maternos, que en una foto de 1900, creo que 29, una cosa así por el estilo, entonces siempre la tenemos allí. Y lo otro son bobadas. Hay una cantidad de frasquitos. Esos frasquitos son arenitas de donde se pueden recoger. Hay sitios donde no se pueden recoger, donde expresamente le dicen a uno pues que no recoja arenas porque, por ejemplo, las arenas que son producidas por coral, entonces son muy precarias. Pero en el desierto del Sahara pues posiblemente no hace mucha mella que uno coja un poquito de arena, entonces yo recojo arenitas por todas partes donde puedo. Tengo como 96 arenitas distintas en frasquitos. Me encanta esa historia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy Listo, Edmundo, a ti. Ramiro Sacasa. Adelante, Ramiro. Pero, Ramiro, tenés el micrófono apagado, Ramiro. Ya, ¿listo? Sí, adelante. Ya sí, ya. Bueno, Carlos Arturo, muchas gracias por tus conocimientos y por estar con nosotros. Para mí, pues lógicamente fue correr un velo de algo que yo no sabía absolutamente nada sobre Etiopía, fuera de unas noticias pues de pobreza y de guerras. De manera que muy interesante. Cuéntame cuál es la relación entre el Estado, la organización, digamos, política, civil y la religión en Etiopía. Sí, a ver, tradicionalmente fue muy estrecha. Quiero decir, mientras existió emperadores y hasta que estuvo Selassie pues como emperador, era una cosa absolutamente estrecha, pues un poco creo que una manera de decirlo pues es esa imagen de que el emperador es el león de Judá, digamos, es el patrocinador de la religión y y todo ese tipo de cosas. Después, el protector de la religión, el protector de la iglesia y demás. Se debería recordar que el golpe de Estado que tumbó a Selassie fue un golpe de Estado comunista, hubo un gobierno marxista-leninista durante mucho tiempo,
Y eso inclusive pues produjo una serie de cosas muy complicadas dentro de la iglesia etíope. Yo no podría acordarme exactamente pues, de todo el proceso, de todo el procedimiento, pero poco después de la muerte de Selassie, poco después de ese golpe de Estado, pues entonces hubo el nombramiento de un nuevo Abuna. Vale la pena decir antes esto, el Abuna, el patriarca, siempre lo nombró Alejandría, siempre lo nombró el patriarcado de Alejandría, hasta los años 50, si no me falla la memoria, hasta 1957 me parece. En 1957 el patriarcado de Alejandría reconoció la autocefalia de la iglesia etíope y de la iglesia eritrea también. Entonces ya ellos empezaron a nombrar sus patriarcas, antes llegaban de allá. Y eso es importante también en el contexto del arte, no hice referencia a ese asunto, porque durante mucho tiempo aquí en esas cosas que vemos de arte hay mucha influencia egipcia también, en el sentido egipcia antigua, digamos, y egipcia no tan antigua, en el sentido eso que estoy diciendo, pues que la iglesia dependía del patriarcado de Alejandría. Entonces era factible, era posible, era frecuente que vinieran, digamos, artistas o pintores, artistas no por lo que ya he dicho, en el sentido de que esa idea no existe entre ellos realmente. Pero bueno, voy a lo que estaba señalando tú hace un momento, y es que cuando se produjo el golpe comunista, el gobierno inclusive detuvo a uno de estos abunas, yo no sé si el que estaba cuando fue el golpe o al que eligieron enseguida, y lo mataron. Lo ejecutaron y obligaron a que se nombrara un patriarca, digamos, del interés del régimen. Cuando se acabó la guerra, cuando cayó ese gobierno, ese patriarca huyó, creo que vive en Estados Unidos o vivía en Estados Unidos. Después entonces se nombraron otro, pero en un momento dado pues él reivindicó que el patriarca original era él. Todo eso lo estoy señalando para decir que esas relaciones, inclusive cuando había un gobierno comunista, eran muy complicadas, eran de mucha intervención del Estado en la iglesia. En la actualidad la situación es digamos, de independencia, en el sentido de que Etiopía se reivindica o dice que es un Estado laico. Los partidos, el partido mayoritario realmente sigue siendo un partido de origen marxista, pero digamos ya sin ese rigor, digamos, doctrinal de antes, y reivindican, eso que estoy diciendo, reivindican o insisten en que es un Estado laico. Pero las relaciones, lo que es bastante claro es que las relaciones han sido muy complicadas por la intervención de unos y otros. Esto por siglos seguramente fue un régimen claramente, digamos así, cesaropapista, ¿no es cierto? Donde las cosas estaban muy mezcladas. Gracias, Carlos Arturo. Yo quería hacerte una preguntita, ya que no hay ninguna mano levantada. Sí. Javier Escobar, creo Sí. que quiere decir alguna cosa. Yo también, Julio. Perfecto. Entonces, Javier primero y después Julio. Adelante, Javier. Javier, tenés el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Ok. No, yo quería hacerte una pregunta, Carlos Arturo, sobre un cierto parecido que veo yo de este concepto de construir iglesias excavando a lo que hay en Petra, en Jordania. A ver si tiene alguna relación toda esa cosa. Sí, a ver, yo creería, pues parcialmente sí. Siempre la relación que surge es por ejemplo, frente a Petra.
pero pero es distinto, En realidad en Petra lo que tenemos son unas construcciones que están talladas en la piedra, ¿no es cierto? Es la pared de piedra y se talla se hace un hueco se hacen huecos, digamos, dentro de la piedra. Eso yo no voy a, yo supongo que eso es muy difícil, pues no voy a decir que eso sea fácil ni mucho menos, pero es una cosa más controlable. Esto es agarrar un bloque y empezar de arriba para abajo y saber qué hay abajo. De hecho, hay solamente un ejemplo que es que funciona de igual manera que esto. Es un templo en la India, un templo dedicado a Shiva en una localidad que se llama Ellora. El templo de Ellora funciona de la misma manera. Es también en piedra, es más grande, es bastante más grande que estas iglesias. Es del siglo, a ver si no me falla la memoria, creo que es del siglo V, siglo VI, después de Cristo, el templo de Ellora. Pero es que lo que ocurre en estos, quisiera como insistir en esto, lo que ocurre en esto es un poco lo que Álvaro Guerra decía hace un rato, es que uno arriba se tiene que imaginar lo que hay abajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a cortar? Y cuando ya se va cortando, empezar a excavar para hacer las formas interiores. Puede ser sutil la diferencia, pero existe, digamos, una diferencia entre deconstruir, para utilizar la expresión que utilizaba Álvaro, ese hacer el hueco de arriba para abajo, y otra cosa es hacer la cueva, digamos así, en este caso. Gracias, Carlos Arturo. Julio Jiménez. Julio. No, pues, bueno, primero, gracias. Aquí me acordaba yo la palabra, yo solo sé que nada sé. Me identifico como Ramiro, que nosotros sabemos la historia del cristianismo hacia Occidente, pero yo no tenía noticia de este asunto. Muy, muy novedoso, te agradezco. Voy entendiendo por qué los primeros misioneros jesuitas fueron precisamente a Etiopía, y ahora comprendo por qué lo sacaron. La metodología que utilizaste, mostrarnos mapas, etcétera, lo de Salomón, todo eso fenomenal. Uno que está muy metido en esto, con las figuritas y con las cosas. Bueno, mi pregunta es, actualmente, ¿cómo son las relaciones del Vaticano con la Iglesia de Etiopía? ¿Tienes alguna información? Nos diste algo de Pío, de algún papa, ¿no? Pablo VI. Pablo VI, pero no sé ahora cómo está eso. Pues hombre, mira, yo te debo decir que hay una cosa, hoy justamente estuve volviendo a buscar sobre eso. Yo no sé las relaciones entre el Vaticano y la Iglesia copta alejandrina son muy buenas. Francisco siempre habla de mi hermano Teodoro y demás, y cuando fue a Egipto pues fue a hacerle visita y todo ese tipo, y Teodoro va cada tanto pues al Vaticano y demás. Creo que hay unas relaciones muy buenas. Yo no sé si son tan estrechas las relaciones con la Iglesia etíope. Yo no encuentro, digamos, no tengo como información alrededor de eso. Sí sé que he visto de pronto pues algún documento del Papa hablando, como hace siempre frente a los patriarcas, pues hablando de mi hermano Bartolomé y mi hermano fulano y mi hermano Perano, entonces hablando de mi hermano Matías, pero no sé qué tan estrecha sea esa relación. Lo que quiero decir es que por ejemplo, se sabe que con la Iglesia ortodoxa, digamos, tanto la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla como la Iglesia Ortodoxa rusa, existe pues esa Comisión Teológica Internacional que fue creada desde la época de Pablo VI y que se reúnen con frecuencia y ese tipo de cosas. Yo no sé si algo similar exista, por ejemplo, con la Iglesia
con la Iglesia de Etiopía, no creo que exista, pero creo que las relaciones son muy buenas. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos Alberto Posada, señor de la máscara, por favor. Cosa difícil ¿A aquí. qué se fue a pasear? Ay, Dios, caramba. Solamente quería decir una cosa, y es que vale la pena vivir para disfrutar de esto tan extraordinario que nos brinda la vida. El apoyo, la compañía, el aporte de estos amigos. De las cosas buenas de la pandemia ha sido esto de volvernos a encontrar y de descubrir, como decía Julio Jiménez, tantas cosas que no conocemos. Bendito sea Dios, bendito sea el grupo de compañeros y solamente, Carlos Arturo, un agradecimiento muy especial y a todo el grupo también que nos ha acompañado en este día. Sacrifiqué no, con todo el gusto del mundo, dejé estas 2 horas de estar en la piscina o de estar en el mar para compartir con el grupo esta charla tan interesante. De manera que un abrazo grande, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Carlos Alberto. Gracias, Carlos. Gracias. Como quedan 5 minutos, yo quisiera hacer mi pregunta, Carlos Arturo. Dime, Darío. Yo hace unos años estuve en Capadocia, estuvimos Sí. con Pilar y la familia, y en unas cuevitas por ahí, volando en esos globos, después fuimos a visitar las cuevitas y encontramos una cantidad de dibujos religiosos muy parecidos a los que mostraste hoy de Etiopía, y que estaban tapados porque la persecución religiosa y toda la historia que nos contaron. Y la pregunta es, ¿qué relación tiene, como decía Javier, esto de Capadocia con Etiopía? Y aprovecho y hago la segunda rápido. Me llamó la atención que en algunos de los dibujos, no sé si porque yo esté muy sensible racialmente últimamente o no, pero había los santos, estaban pintados con piel blanca, y los que le llevaban el palio para proteger a los santos o al rey eran negritos. Pero veo yo que la piel básica del etíope es mucho más oscura. ¿A qué se debe eso? A ver si me puede responder las preguntas. Bueno, a ver, lo primero lo de Capadocia, sí, por supuesto. Pues en Capadocia, lo que tú dices, en Capadocia hay una cantidad en Capadocia también es la misma historia de que eso es un terreno volcánico, un terreno pues de una piedra que es fácilmente tallable, y la gente se metió ahí, y también inclusive bajo tierra, digamos, por milenios. Posiblemente se cree que hay ciudades subterráneas de esas de Capadocia que pueden tener 10.000 años, pues que pueden ser lugares de habitación del año 8.000 antes de Cristo. Una cosa tremenda. Entonces eso era una forma, digamos, que se sabía cómo hacer, pero es muy parecido. Un par de cosas. Por un lado, esas ciudades subterráneas funcionaban un poquito con la misma idea que estas iglesias de la Libela, en el sentido de que esas ciudades subterráneas ellos se encerraban dentro de la ciudad y podían permanecer ahí meses. Inclusive, pues tenían, como se sabe, tenían inclusive cementerios dentro de esas ciudades subterráneas porque pensaban que cuando llegaban las hordas musulmanas, básicamente, pues ellos se encerraban ahí y estaban, digamos, protegidos. Y en las iglesitas, entonces, que tú señalas, que son, por ejemplo, las más importantes son de una localidad que se llama Goreme. Son las más famosas, las más bonitas. Además, hay una cosa que es muy interesante, y es que
pues son iglesitas, había también conventos, había también monasterios, quiero decir, hay algunas de esas iglesias que son de época iconoclasta. La iconoclastia, como se recordará, es el momento en el que en la iglesia de Constantinopla se destruyen las imágenes. Eso ocurre entre el siglo VIII y el siglo IX, desde el año 700 no sé qué al año 800 no sé qué, se destruyen las imágenes, entonces no se pueden pintar imágenes, entonces las pinturas son como elementos geométricos o cosas por el estilo. Pero entonces creo que, pero también hay imágenes, pues quiero decir, porque hay de otros momentos, pero me parece que anotas una cosa importantísima, y es que, de nuevo, ahí estamos viendo unas imágenes que son anteriores a la influencia que en Occidente tiene el Renacimiento y todo ese tipo de cosas. Es curioso lo que dices del color de la piel. Efectivamente, uno podría decir que hay como una especie de, yo también creo que hay como una especie de racismo en ese tipo de representación. El asunto es que ellos, inclusive en la actualidad, ellos dicen un poco, es que, ay, caray, creo que inclusive puede ser en la Ilíada o en algún texto pues muy antiguo, no me acuerdo si es la Ilíada o no, donde dice que los etíopes son de piel quemada, es decir, ellos no son negros sino quemados. Ellos en el sentido de que, y por eso ellos, entre otras cosas, reivindican, mejor dicho, por eso no, pero cuando ellos reivindican su vínculo con los judíos, su familia, pues que son de la familia judía, pues entonces están hablando también de unos vínculos arios, ¿no es cierto? De hecho, sí es claro que una parte sobre todo de las regiones norte de Etiopía no son pueblos, mejor dicho, los pueblos de Etiopía no son pueblos africanos, sino que son pueblos que llaman nilóticos, como los egipcios. Que de nuevo también ellos, los egipcios, dicen nosotros no somos de raza africana, ¿no es cierto? Nosotros somos una raza que es una raza, digamos, nordafricana, no del centro de África. Y eso me sirve para señalar una cosita, solamente un detallito, y es que es muy importante, es muy interesante pensar una cosa que digo a veces es, ¿dónde están los antiguos egipcios? Los antiguos egipcios son los coptos. Los antiguos egipcios son los coptos. Los antiguos egipcios son los que no se mezclaron con los árabes, ¿no es cierto? Los que se mezclaron con los árabes acabaron siendo, pues, mayoritariamente árabes, por decirlo de alguna manera, pero los coptos, los que siguen siendo, digamos, de religión copta, que no se mezclan con los árabes, eso es lo más cercano que tenemos al mundo egipcio. Y en ese sentido, también estos pueblos están vinculados con esos antiguos egipcios, esos pueblos nilóticos no africanos. No tienen los labios, por ejemplo, de los pueblos africanos, o las narices de los pueblos africanos. Tienen rasgos más, ¿cómo se dice eso? Más caucásicos, por decirlo de alguna manera. Gracias, Carlos Arturo, excelente. Estamos llegando ya prácticamente al final de nuestro tiempo. Queremos agradecerte muchísimo tu intervención, tus respuestas a nuestras preguntas. Yo quería invitar a todo el grupo a un aplauso para Carlos Arturo por esta presentación y por estos conocimientos. A ustedes. Hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y antes de despedir esta transmisión, Bernardo Nieto me pidió que
que les pidiera a todos para la próxima semana que tenemos el concierto de Navidad, que si pueden conectar sus computadores a un equipo de amplificación bueno, y si lo pueden hacer en su casa, lo recomiendan. Y yo lo recomiendo también. Yo tuve una pequeña muestra de lo que va a ser. Se lo recomiendo porque es espectacular. El sonido lo ha trabajado y creo que, y más aún, si quieren invitar a alguien de sus familias a que participen, yo creo que va a ser un regalazo de Bernardo a todos nosotros con el concierto de Navidad. Eso básicamente. La otra cosa, tenemos la encuesta que está abierta. Hasta ahora han respondido 17 de los 26. Hay 9 que no han respondido y si no responden no les trae nada el niño Dios. Entonces quedan absolutamente amenazados. Voy a dejarla unos minutos más y bueno, muchísimas gracias. Un feliz fin de semana. Cuídense todos del virus, todas las otras tentaciones y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias a todos. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao, Muchas Pili. gracias. Se cuidan. La encuesta. Hasta luego. Gracias. Gracias a los expositores, al expositor excelente. Gracias, gracias. Velasco. Darío, las tentaciones son para